fuera de él. Y vamos precisamente a recibir a Pedro Cárdenas, investigador del equipo de protección y defensa de Artículo 19, y con él platicamos sobre las agresiones a los periodistas. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos muchísimo a Pedro Cárdenas Casillas, investigador de documentación y seguimiento de casos, su presencia con nosotros la mañana de hoy en Contextos. Pedro, saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias Marcela, gracias Manuel. Pues Saludos, Pedro. Creo que es muy importante que hablemos de este tema y hemos venido citando artículos distintos donde hablan del momento que está viviendo el periodismo en México específicamente y bueno, el reporte de diferentes instancias de lo peligroso que es este ejercicio. Pedro, ¿cuál es el diagnóstico que se hace desde Artículo 19 de las condiciones en que trabajan los periodistas mexicanos? Claro, pues de nuevo muchas gracias por la invitación a Artículo 19. El diagnóstico de nosotros, pues mira, lo más actualizado, de hecho, el 14, apenas este lunes 14, pues publicamos lo que es un breve corte de agresiones contra la prensa este 2020, ¿no? Lo que en los primeros 6 meses de este año registramos 406 agresiones contra periodistas y medios, ¿no? Estamos hablando del equivalente de que se agrede a la prensa cada 10, 11 horas, ¿no? Entonces, es en realidad una situación muy crítica donde estamos viendo que pues el ejercicio periodístico en México ya desde hace muchos años se presenta como un ejercicio de riesgo, ¿no? Ya durante varios años hemos documentado que México es uno de los países más peligrosos para la prensa. De hecho, precisamente, pues bueno, tenemos altos números de asesinatos contra periodistas, ¿no? Estamos hablando de 135 desde el año 2000, ¿no? Entonces, sí tenemos unas circunstancias bastante críticas en donde ser alguien que está intentando reportar publicación, alguien que está intentando reportar información de relevancia pública, pues es atacado o atacada, no solo por la información que publica, sino por cualquier comentario, cualquier postura que pueda tener. Y esto dificulta mucho no solo la labor de los mismos periodistas, pero también es un riesgo para la democracia y para el derecho a la información de todas nosotras y nosotros los mexicanos, porque cada periodista que se calla, pues es es una voz menos en un discurso público y plural que queremos y que necesitamos para tener una democracia activa. Uh-huh. Pedro, déjame preguntarte algo que hemos venido también conversando a lo largo del espacio. Las descalificaciones del presidente a través de las mañaneras, donde cita con nombre y apellido a periodistas y a medios de comunicación, ¿es violencia o cómo tenemos que asumirlo? Nosotros desde Artículo 19 sí lo consideramos como una agresión, dado que si pensamos en que los funcionarios públicos están en una postura diferente al ciudadano o ciudadana propia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, sobre todo el sistema interamericano, los funcionarios y funcionarias públicos tienen que tener un mayor umbral de tolerancia a la crítica, al escrutinio y al cuestionamiento. Es decir, como son una figura pública, deben de tener mayor tolerancia para recibir críticas, para recibir preguntas y para que se les cuestione. ¿Por qué? Porque son precisamente pues pagados por el erario público, son parte de el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, no por decirlo muy sencillo, ¿no? Si yo escribo un tweet que digo, ay, el periodista X me parece tonto, pues lo más seguro es que no tenga un mayor impacto y pues bueno, a lo mejor es mi opinión contra la de él, se rebota un poco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo con López Obrador. Vemos un efecto cascada en donde preguntar algo en la mañanera que se considera, entre comillas, incómodo, porque nada debería ser incómodo para quienes nos gobiernan. Cuando el Poder Ejecutivo no le gusta una pregunta, pues bueno, suelta uno de estos ataques, ¿no? Denosta directamente, ¿no? Tal periodista es conservador, tal periodista sí, etcétera, etcétera. Este medio no se le confía. Pues, ¿qué es lo que pasa? Vemos un efecto cascada donde se repite esa misma agresión con otros funcionarios públicos, se repite esa misma agresión en otras entidades federativas, no solo a nivel federal, sino que se repite el discurso en los estados. Y por último se repite también entre la misma población, entre particulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
preguntar algo en la mañanera puede significar que yo estoy recibiendo amenazas de muerte por 2 semanas en mi Twitter, ¿no? Entonces, esto es bastante crítico y resalta mucho el diferencial de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos versus las obligaciones de respeto a otros derechos que tenemos como la ciudadanía. Ujú. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, con el gusto de saludarte. Bueno, en el informe y en los reportes que ustedes constantemente publican, bueno, destaca que el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento en contra de la prensa, con 47 asesinatos, lamentablemente. Pero en ese sexenio ya van 15 y el 2019 fue el más violento desde 2009, el año con más agresiones de la última década, el pasado. Y bueno, esa prevalencia que tú ya nos reportas y que se publica también en el informe de que cada 11 horas hay una agresión contra algún periodista o algún medio de comunicación, pues puede hacer que este 2020 supere al año pasado. En ese sentido, ¿de dónde están viniendo los mayores ataques? ¿Ha sido desde el Estado? ¿En qué proporción vienen desde el gobierno y en qué proporción vienen, por ejemplo, desde grupos delincuenciales? ¿O quiénes son otros actores que se constituyen en barreras para la libertad de expresión? Claro. Pues efectivamente, ¿no? Como comentas, es una tendencia que se viene arrastrando desde los 2 sexenios anteriores, ¿no? Con Calderón empezamos a ver año tras año un crecimiento de agresiones, con Peña Nieto continúa esa tendencia y desafortunadamente con Andrés Manuel López Obrador pues no se ha revertido y se mantiene, ¿no? Entonces sí seguimos en alto riesgo como comentas. ¿Quiénes son los agresores? Mira, cada año pues, varía un poco, pero durante los últimos años, y se mantiene este primer semestre del 2020, los principales agresores son los funcionarios públicos. Algo que resalta de este semestre es que el 48%, estamos hablando que casi la mitad de las agresiones vienen directamente por gobernantes, elementos de fuerzas de seguridad, elementos de fuerzas armadas, ¿no? Y esto es muy peligroso porque es el mismo Estado el cual no está permitiendo un cuestionamiento, no está permitiendo presencia de periodistas, no se les permite preguntar o no se les responde a sus preguntas, ¿no? Entonces, esto es bastante preocupante para una temática de libertad de expresión y de acceso a la información ciudadana, ¿no? Como estábamos comentando. Por otro lado, sí tenemos un porcentaje alto de particulares, ¿no? 97 de las agresiones fueron por particulares, es un porcentaje pues que creció mucho este semestre. Ahí el tema con los particulares creemos que está vinculado un poco a la pandemia, ¿no? Que los periodistas están siendo agredidos, incluso físicamente, por personas particulares quienes no quieren que graben, que están rompiendo los mismos mandatos de protección por COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay que darlo. En cuanto al crimen organizado, ahí hay una dificultad importante de lectura, ¿no? Aunque solo registramos 16 agresiones que son directamente realizadas por grupos de crimen organizado, estas, para empezar, son sumamente violentas. Son amenazas de muerte, son asesinatos, son desapariciones, ¿no? Entonces estamos hablando de temas muy graves. Pero, aunque no sean los perpetradores directos, estamos empezando a ver patrones donde los mismos periodistas pues, nos dicen es que tenemos miedo que X gobernante o que X, no, sobre todo a nivel local, a nivel municipal, pues que haya relación con narcotráfico, ¿no? Entonces, es que los que están en los que están en el partido X o en la alcaldía Y tienen alguna relación con crimen organizado, ¿no? Entonces, aunque los perpetradores directos son funcionarios públicos, pues digamos que estamos viendo una difuminación entre el Estado y el crimen organizado que está cooptando esta labor pública, ¿no? Y es sumamente preocupante porque sí hay una presencia clara. Y sí tenemos estados donde claramente el crimen organizado es parte de, digamos, de la estructura de violencia contra la prensa. Ahora, también estos mecanismos de protección, estas áreas y estas dependencias que de pronto también se han creado buscando pues ofrecer una alternativa y ofrecer protección y ofrecer también que no haya impunidad en este tipo de situaciones, ¿han funcionado, Pedro? Mira, la verdad es que estamos diciendo que son parches, ¿no? Artículo 19 ya hemos insistido en que hace falta una política pública integral, ¿no? ¿Por qué decimos que es un parche, no? Que funcionan hasta cierto punto, ¿no? Es decir, yo como periodista recibí una amenaza de muerte, digamos, de un funcionario público, ¿no? De alguien en el gobierno. Pues sí, el mecanismo viene, me da un botón de pánico, me protege, si es necesario, pues me da
me da de alguna manera algún refugio de algunas maneras, pero por otro lado no se está cumpliendo con el tema más allá de esto, ¿no? Entonces se me dan a mí unos factores de seguridad física, ¿no? Se me da un botón mecánico y prácticamente con esto el Estado dice que ya cumplió su labor, pero en realidad no se está dando el círculo completo, ¿no? No se está tratando con los funcionarios públicos que nos agreden a la prensa. No se está investigando, ¿no? De hecho, hace pues desde el 2018 que presentamos un informe sobre impunidad en delitos de libertad de expresión, pues constantemente repetimos que en la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, pues tenemos una impunidad de más del 99%. Es decir, más del 99% de los casos no llevan a una conclusión, no llegan a encontrar culpables y no llegan a encarcelar estos o a darles, ¿no?, el castigo que se tenga en acuerdo a la ley. Y, por otro lado, pues inclusive los que son detenidos no necesariamente son los actores intelectuales, sino los actores físicos, ¿no? Entonces, sin un autor intelectual, claro, entonces lo que pasa es que hay la impunidad. Una frase que me dijo un periodista cuando estábamos viendo algunas temáticas del mecanismo, que me gusta mucho repetir, es esto que dice: mira, mientras seamos nosotros los periodistas que estamos encerrados con miedo y no los perpetradores, pues no se va a dar el tema de la justicia y no se va a dar el tema de la seguridad. Claro. Y la seguridad tiene que ser integral y tiene que tener mayor amplitud, tiene que haber políticas públicas claras, ¿no? Entrenamientos a policías, entrenamientos a funcionarios públicos, un entendimiento sobre protocolos de derechos humanos y un entendimiento de que como funcionarios públicos sí o sí tienen que estar al tanto de la crítica y tienen que aceptar, tienen que tener un mayor umbral de tolerancia que nosotros. Pedro, llama la atención los estados del país donde hay más violencia contra los periodistas, y son estados del sur, ¿sí? Y son estados del sureste, Veracruz, Quintana Roo, la Ciudad de México, por supuesto. ¿Qué encuentran ustedes como constante en estos estados para que se presente esta violencia? ¿Qué los unifica? Claro, pues mira, efectivamente no hablamos de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo como los 5, Guerrero es un sexto muy cercano, ¿no? Una tendencia que sí los identifica es precisamente que hay altos niveles de estigmatización contra la prensa. Es decir, los mismos funcionarios públicos continuamente están denostando a la prensa, rechazando preguntas, no permiten esto, y entonces eso que genera un clima de adversidad contra la prensa, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Pues se genera, digamos, un ambiente donde pues ya no se permite preguntar, y si preguntas, pues yo tengo derecho a amenazarte, yo tengo derecho a golpearte, yo tengo derecho a rechazar lo que me estás diciendo, ¿no? Y esto mata el debate público. Hay que recordar que en una democracia pues tenemos que aceptar múltiples opiniones, múltiples puntos de vista, y si ya no se puede hacer eso, pues se va generando un clima de miedo, un clima de represión. Ahora, sí es curioso eso que resaltas, ¿no?, que son sobre todo estados del centro del sur. Con estados del norte, en algunas situaciones, lo que vemos es lo opuesto, que hay una situación tan crítica que pueden ser zonas de silencio, ¿no? Pensemos por ejemplo, en Sonora y Sinaloa, ¿no? Pensemos también con Tamaulipas, ¿no? Donde, pues, una situación de violencia tan grande, no solo contra la prensa, sino en general, pues ha provocado precisamente un silencio de la prensa, ¿no? Que ya dejan de reportar versiones porque de plano están dejando de reportar. Y eso también es bastante preocupante, ¿no? Entonces, vemos que es el otro lado de la moneda, ¿no? Las agresiones son una métrica muy buena que nos dice cómo está la situación y es bastante crítico, pero sí también hay que identificar que hay estados donde nos llama la atención el silencio que tiene. En un artículo escrito por Marcela Turati y por Javier Garza, periodista lagunero, para El País, hablaban de estas agresiones que a lo mejor no se cuantifican, pero que son agresiones. El dar muerte a 2 perras en el departamento de Lidia Cacho, en su casa, y robar material que ella utiliza para su ejercicio periodístico, es una agresión, pero esa no queda registrada en la estadística. Bueno, ahí depende de cada organismo lo que va a registrar, ¿no? En caso de artículos 19 sí registramos lo que es violencia contra animales domésticos, cierto tipo de robos, sí los vamos registrando, ¿no? Porque precisamente estamos muy de acuerdo con Marcela Turati en que estas son agresiones, ¿no?
Pero también es cierto que es imposible cuantificar todo, ¿no? Si pensamos en esto, por ejemplo, de 406 agresiones en un semestre, ¿no? Una agresión cada 11 horas. Pues estos son los que pudimos documentar nosotros, pero no implica que nosotros tengamos la capacidad de registrar absolutamente todo lo que está pasando en el país contra la prensa. Sí. Esto es un diagnóstico muy claro, ¿no? Sí cubrimos todo el país y varios otros países en la región, ¿no? Pero esto no implica que sea el 100%, ¿no? Y que hay muchas situaciones donde se está buscando callar a la prensa, las cuales no necesariamente hemos podido documentar. Ajá. Y esto también es muy cierto. Claro. Pedro, estas llamadas que luego de pronto pudieran recibir los periodistas de los departamentos de comunicación, de las instancias gubernamentales, donde hacen algún reclamo o hacen alguna observación del manejo de una nota, ¿es también violencia? Porque pienso que esto se parece mucho a la violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar. Una cosa es el golpe que deja el moretón y otra cosa es la sevicia, esta violencia psicológica que mengua el ánimo de la mujer en cuestión. ¿En el caso de los periodistas funciona igual? Sí, funciona igual. Estamos hablando que la violencia no es nada más, como muy bien lo comentas, pues no es nada más un golpe físico, ¿no? Es desde, sobre todo desde figuras de autoridad. El hecho de llamar a la prensa y decir, no me gustó cómo reportaste, vamos a ver cómo nos manejamos, no te voy a dejar entrar a la próxima, pues, digamos, a la conferencia matutina, ya sea del gobernador o de quien sea, no vamos a evitar preguntas administrativas manifestando, ¿por qué reportas eso? ¿No? Es efectivamente un proceso de censura a la información, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, pues regresa a este tema de que la labor de los periodistas no es reportar simplemente lo que nos diga el gobernante, ¿no? Independientemente de si sea a nivel alcalde, al gobernador o a nivel presidente, ¿no? Uh-huh. No es, la labor periodística no es, pues el gobierno dijo que hay, que esta es la situación y pues esta es lo que es, ¿no? Uh-huh. Hay un proceso de investigación y cuando hay discrepancias, la ciudadanía tenemos derecho a preguntar, ¿no? Y entonces el hecho de que se nos empiece a la prensa a empezar a llamar a decir, oye, no reportes esto no se puede, aquí no, sobre todo en temas cuando hay control de publicidad oficial, ¿no? De, híjole, ya no les vamos a dar contratos si siguen preguntando. Son otras formas precisamente de censura y precisamente pues es violencia contra la libertad de expresión en México y contra el derecho de acceso a la información. Una vez más. Sí, Pedro, a pesar de que se han diseñado protocolos para la protección de los periodistas, ¿esto obedece más a la voluntad del periodista de salvaguardarse a sí mismo o tú ves a los medios interesados por dotar de herramientas y elementos de protección a quienes trabajan en sus mesas de redacción, en reporteando, fotografiando, camareando, haciendo toda esta labor que está implícita en el ejercicio del periodismo? Cambia un poco de medio a medio, ¿no? Hay medios que son mucho más atentos a los factores de seguridad, pero en general pues yo creo que no podemos decir que los medios estén tomando una responsabilidad como deberían, ¿no? Precisamente con periodistas. Pensemos en el caso del COVID, ¿no? De hecho, presentamos un informe especial sobre COVID y libertad de expresión aproximadamente hace unos 2-3 meses, ¿no? 3 meses ya, donde los mismos periodistas nos resaltaban, es que mira, empezó todo esto, yo me tuve que comprar mi cubrebocas, yo tuve que buscar videos en YouTube para aprender cómo desinfectar mi cámara, porque pues es un equipo especial que no le puedo echar alcohol y ya, ¿no? Claro. Se tiene que ver de qué manera se desinfecta. Yo tengo que identificar, pues bueno, si voy o no voy. Y de hecho, por ejemplo, que esto es, digamos, una relación tanto entre responsabilidad de medios y responsabilidad del Estado y de los gobernantes. Por ejemplo, por un tiempo las conferencias matutinas siguieron siendo físicas, no se pasaron al ámbito digital en muchos lugares, de hecho, pues, la presencial nunca, ¿no? Pero, pues que los periodistas nos reportan, oye, es que se enfermó de COVID X periodista o X funcionario y estamos aquí todas encerrados con él, todos encerrados con él o con ella, ¿no? Entonces, pues qué preocupante, ¿no? Que además de los temas de seguridad, ahora también tienen los temas de salud, ¿no? Y creo que la postura de medios es similar en temas de seguridad, ¿no? Bueno, si tú encuentras una capacitación para cómo cuidarte, perfecto, pero los medios no necesariamente todos tienen capacitaciones de seguridad, de hecho yo diría que son pocos, si es que hay. Y sí hace falta una responsabilidad por los dueños de los medios
por la sección editorial de entender un poco más el factor de riesgo a lo que periodistas en el campo están teniendo. Muy bien, Pedro, pues agradecemos muchísimo la posibilidad de esta comunicación y estaremos atentos a todo lo que Artículo 19 está ahí publicando, que por cierto, pues yo los invito a que sigan el portal de Artículo 19 y todas las colaboraciones que ustedes hacen. Muchísimas gracias, Pedro. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Aquí estamos para lo que se necesite. Y pues bueno, que tengan muy buen día. Igualmente. Gracias, Pedro. Pedro Cárdenas, investigador del equipo de protección y defensa de Artículo 19. Son las 9:27. Vamos a la pausa.